y Tito Bonilla y Asociados. Coamo, Villa Añeja, con el auspicio de... El tiempo te cambia la verdad. Captura un relámpago. La tradición, Puerto Rico lema, el nuevo día. Un gran periódico. Cuando estás en compañía, la mejor es Miller Fría. Miller es como la vida. Entre colinas de escasa altura y la llanura costera del sur, se levanta nuestro tercer pueblo, un pueblo de mucha tradición, costumbres y vida puertorriqueña, como podremos ver a través de este documental. Su nombre de origen taíno lo describe con mucha sencillez, ya que para nuestros indios, Coamo significaba sitio extenso y llano. Coamo ha honrado ese significado a través de su historia, no solo tipográficamente, sino también con sus 407 años de extensa vida y por lo llano y sencillos de corazón que son como pueblo toda su gente, accesibles a todos sus visitantes, los cuales trata con mucho cariño e informalidad, haciéndolos sentir cuando les visitan parte de su gran familia. Su sistema hidrográfico, constituido entre otros por el río Coamo y el río Cuyón, han sido de gran beneficio económico para la agricultura y la ganadería a través de los años. Es, sin embargo, muy importante mencionar los baños sulfurosos y termales a la derecha del río Coamo, siendo estos los de mayor temperatura en todo el país, a los cuales se le atribuyen altas cualidades curativas. Antiguamente se le llamaban los baños del indio, y dice la leyenda que estos eran los manantiales de la fuente de la juventud que tanto buscó Juan Ponce de León a través de sus conquistas. Coamo surge por la inquietud espiritual del obispo Fray Manuel Mercado y luego de su sucesor Fray Diego de Salamanca. Estos dos señores piden directamente al rey que les permita fundar y establecer un nuevo poblado, porque encuentran un grupo de personas en completo abandono espiritual, además de ser tierras propicias por su punto estratégico y de un ambiente superior en la isla. Según el historiador don Ramón Rivera Bermúdez, el 15 de julio de 1579, por un decreto que enviara el rey al obispo de Salamanca, se autorizaba por cédula ordinaria la constitución del pueblo de San Blas de Illesca, nombre con el cual se le conoció inicialmente en honor de don Blas de Illesca, principal terrateniente y colonizador de Coamo, y de su hijo don Cristóbal de Illesca, donante de tierras y primer filántropo coameño. Es bueno señalar que para la época de la colonización se honraba a la persona que más había contribuido a la fundación o creación del pueblo con el nombre del santo que le correspondía y con el nombre del pueblo de donde provenían. San Blas fue un médico famoso que realizó muchas curas milagrosas por el año 316 después de Cristo. Y es el 3 de febrero que el pueblo de Coamo bendice su fiesta junto con la Virgen de la Candelaria, a quien también consideran su patrona. Por tradición, son días de gran fiesta, algarabía y un gran compartir por medio de una religiosidad popular, juegos, bailes, comidas y desde el 1963, el gran esperado Maratón San Blas, donde el pueblo entero se vuelca con mucho amor y cariño, recibiendo a los fondistas del mundo entero. Es importante señalar cómo al estudiar la historia de Coamo, observamos el papel vital que juega la Iglesia Católica en el desarrollo civilizador del pueblo durante esos primeros años. Quizás mucho más importante que el ejercido por las autoridades civiles en Puerto Rico. Como un recuerdo de la colonización española, tenemos el templo de la Iglesia Católica, la cual se construye originalmente de madera rolliza y yaguas, y siguiendo las costumbres de la época, el piso estaría construido de tablas de palma real o corozo, muy abundantes en la zona. Y es para el año 1661
que una nueva planta física comienza a construirse para la iglesia, comenzando con una sólida base y fuertes paredes a prueba de las inclemencias del tiempo. Su fachada y parte de la estructura actual, como lo es el cono hecho en madera del país, datan del siglo XVIII y no es hasta final del siglo XIX que se finaliza el atrio con sus bellas rejas alrededor. Dice don Ramón Rivera Bermúdez en su libro titulado Historia de Cuamo, que la belleza clásica de nuestra iglesia, basada en su sólida y hermosa sencillez, ha sido y es orgullo de los cuameños de todos los tiempos, generando un profundo sentido de paz, fe y fraternidad. Surge para principios del siglo XVIII la devoción a la Virgen de la Altagracia, protectora y madrina de los viajantes del mar, la cual hay evidencia de su ermita para el año 1622, y la devoción a la Virgen de Valvanera, que surge como consecuencia de una epidemia devastadora del cólera para el año 1685. El pueblo, agradecido por su intersección, le levanta una ermita para 1685. Es curioso señalar el triángulo que formaban entre sí las estructuras físicas de la iglesia y las dos ermitas. 1898, Guerra Hispanoamericana, guerra que marca trascendentalmente al pueblo de Puerto Rico en su vida, su historia y sus costumbres por el cambio de soberanía que trae como desenlace final de la derrota. Y es Cuamo, punto estratégico de esta guerra, escenario trágico y dramático para un pueblo tranquilo y apacible. Teniendo conocimiento del control de los americanos entonces, el comandante Rafael Martínez Illesca se prepara para dirigir el ataque y enfrentamiento contra las fuerzas norteamericanas. Como recuerdos vivos de este enfrentamiento, lleno de incertidumbre y dolor para los cuameños, han quedado con nosotros las ruinas del puente Las Minas, que fueran destruidas para retrasar la entrada de los americanos. La chimenea de ladrillos de la que en una época gloriosa fue la Hacienda Carmen, propiedad de la familia Santiago, y donde se dispuso un puesto de observación para prevenir la invasión. Fecha inolvidable es la del 9 de agosto de 1898, cuando apenas comienza a aclarar el día, tiene lugar un enfrentamiento muy desigual, tanto de hombres como de armamentos, entre españoles y americanos, pero no dejando de ser en todo momento heroico y fiel para los españoles y cuameños. Sirve de consuelo y orgullo para los derrotados como es exaltado el valor y el coraje de su comandante en las palabras que con admiración escribe el propio Harry Alvan Hall, capitán del 16º Regimiento de Pensilvania, a la viuda de Martínez Illesca, y citamos: «La rendición que estoy seguro jamás se hubiese podido obtener mientras él viviese, sobrevino inmediatamente después de su caída». Los ciudadanos de Coamo perpetúan el heroísmo de su comandante y demás compañeros con un gran obelisco en la entrada del pueblo. El comienzo del siglo XX trae a todo Puerto Rico crecimiento, desarrollo y progreso en todos sus ámbitos, no dejando de ser Coamo una excepción. Cambios significativos lo fueron la llegada del servicio de agua potable, energía eléctrica y el teléfono, que han marcado un paso agigantado en la historia del pueblo. A nivel religioso, también se sienten los cambios al establecerse sectas protestantes y no siendo ya la Iglesia Católica la que ejerciera el dominio espiritual de toda la feligresía. Estas sectas construyen sus templos tanto en la zona rural como urbana, contribuyendo dentro de la sociedad cuameña a la educación moral y religiosa del pueblo. Es por eso importante señalar la labor de bienestar social, educativo y religioso que han venido haciendo en conjunto con la Iglesia Católica, la Iglesia Bautista, la Iglesia de Dios Pentecostal y la Iglesia Evangélica Menonita por el bien de una comunidad tan fervorosa y creyente de Dios como lo es la comunidad de Coamo. El progreso en general ha mantenido su curso. Los recuerdos y añoranzas de ayer viven en el corazón de los coameños,
y el amor por lo que son y siempre serán trascienden en estos versos inmemorables del doctor José Alanauce Rolón, educador, poeta, médico y político cuameño. Ah, mi Cuamo, ven a Cuamo y le amarás cual yo le amo. Natura siempre bella, siempre sabia y previsora, te has ceñido con un arco de verdísimas colinas. Allá afuera, el mundo todo con su ayer y su lucha trovadora, con su cielo gigantesco de ansiedades peregrinas. Aquí dentro, una villa y una vida del ayer le detuvieron y conservan un trasunto de los siglos que se fueron. Es simplemente la prueba suprema de la habilidad de un atleta para continuar corriendo aun cuando sus músculos le exigen que se detenga y su mente comienza a captar sensaciones extrañas. Michael Breal, delegado de Francia, propuso la inclusión de la carrera del maratón en las Olimpiadas modernas. Desde entonces, dicho evento se ha venido celebrando como uno de los más importantes en las Olimpiadas. La ciudad de Cuamo, en el sur de Puerto Rico, es la sede de una carrera de la misma especie. En Cuamo se celebra desde hace 25 años el medio maratón San Blas de Illescas. Este es un evento de reconocimiento mundial al cual se le considera como el de más calidad y mejor organización entre las pruebas de 21 kilómetros en el mundo. Es decir, es un medio maratón, porque su longitud es de exactamente 21.097 kilómetros. Directores de la Federación de Atletismo del Comité Olímpico de Puerto Rico, delegados internacionales y periodistas, entran, salen y recorren el área del parador con apresurado paso como contagiados con la fiebre de correr que ha contagiado a Cuamo y a quienes lo visitan, y además como si quisieran llegar temprano al día del famoso evento. El Maratón San Blas es el más importante evento deportivo en toda el área del Caribe. No es segundo de ningún medio maratón en el mundo. Sin embargo, la carrera que ha hecho pronunciar el nombre de Cuamo en todos los rincones del planeta no es ni será la única actividad deportiva de envergadura en este histórico y deportista pueblo. Cuamo cuenta con el equipo de softball superior, clasificado para las series postemporada en su primer año de participación en el campeonato nacional que auspicia la Federación de Softball Aficionado de Puerto Rico. El apoderado es Edwin Sayas y el dirigente es Víctor Caratini, ambos cuameños, y casi todos sus jugadores también son de Cuamo. Además, en el campeonato clase A de softball obtuvieron el cetro en su año de debutantes, 1986. La historia deportiva de Cuamo se enriqueció aún más con el advenimiento del baloncesto superior a esta ciudad. El esfuerzo de los jóvenes odontólogos, deportistas Jaime R. Yerbolini y Eric D. Frontera, inspirados por el recuerdo de su colega Edwin Puruco Nolasco, ha redundado en el equipo maratonistas del baloncesto superior. A pesar de ser principiantes en el que se considera el torneo principal del país, las gradas del Coliseo Edwin Puruco Nolasco han albergado en los primeros 2 años a una de las fanaticadas más numerosas de Puerto Rico. El béisbol también ha sido una tradición cuameña. Figuras como José Guillermo Pantalones Santiago, el pundonoroso Pancho Coimbre, Pedro Millán Clara, Pedro Yoki Rodríguez, Fellé Delgado, Miguel Llanero Reyes, Miguel Ángel Rivera, Pedro Miguel Caratini y otros han dado prestigio nacional e internacional a la villa de San Blas de Illescas. Actualmente en el pueblo existe un vasto programa de béisbol infantil y juvenil. También Cuamo participa con varios equipos en el torneo nacional de béisbol clase A. La ciudad está representada en el béisbol AA juvenil y en el béisbol superior, ambos campeonatos adscritos a la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico. A nivel superior, Cuamo fue campeón nacional en 1958.
el viejo Parque Pedro Miguel Caratini ha sido testigo de grandes hazañas en el béisbol aficionado de Coamo. Hoy la ciudad se prepara para inaugurar un moderno estadio de béisbol con mayor capacidad para los amantes de este deporte. Al cual el pueblo de Coamo ha hecho una extraordinaria aportación. Pedalistas de la talla de Rafael Torres, varias veces campeón nacional, Miguel Rodríguez, Julián Rivera, Vladimir Dávila y Edwin El Justo Torres han emergido de las filas del Club de Ciclismo Coameño. En Coamo también operó el Club San Blas. El alto liderato del ciclismo en el país en los últimos años procede de Coamo. El profesor Miguel Mateo es el actual líder del ciclismo en este pueblo. En la actualidad, el Club de Ciclismo Coameño cuenta con una matrícula de 12 socios no ciclistas y 23 pedalistas. El club lleva a cabo su actividad cumbre, que es el Clásico de Ciclismo Coameño Internacional. Esta vez es el número 14 que se va a llevar a cabo desde el 26 de junio al 5 de julio de 1987. Contaremos esta vez con la participación de Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Guadalupe, Martinica y otros países de la cuenca del Caribe. El velódromo de la Villa de San Blas fue escenario del ciclismo de los Juegos Panamericanos de 1979. Aquí estuvieron los mejores pedalistas de pista de toda América. La lucha olímpica no es un deporte de masas en nuestro suelo. Sin embargo, en la Villa de San Blas de Illescas, decenas de jovencitos practican este deporte bajo la tutela del profesor José María Albeñana. El joven coameño José Rafael Santiago recibió el premio del Comité Olímpico de Puerto Rico como el luchador más destacado durante el año 1985. Entre tantos deportistas, hazañas deportivas y eventos de envergadura, brilla con luz propia el Maratón San Blas de Illescas. Es este evento el que ha paseado el nombre de Coamo por el exterior. Aquí nació la fiebre del fondismo. Si bien Puerto Rico tuvo grandes corredores de fondo antes del San Blas, como Nicasio Olmo y Carlos Quiñones, entre otros, no fue sino hasta la creación del certamen pedestre por parte de la fraternidad Delta Phi Delta que se produjo el gran despegue del fondismo como deporte de masas y productor de medallas para el país en competencias internacionales. El San Blas fue la plataforma de lanzamiento de los maratones hacia el éxito que se disfruta hoy día en esta modalidad del atletismo. Fue el movimiento que cambió la historia deportiva de nuestro país. El licenciado José Tomás Cheto Rojas, entonces estudiante de la Universidad de Puerto Rico, se remonta al 1963 para hablarnos sobre la forma en que nació el Maratón San Blas de Illescas. Sí, Pedro, un grupo de jóvenes de nuestra fraternidad acostumbrábamos a reunirnos en nuestra antigua casa capitular en la calle Ramón Powell, y una tarde o una noche, no podemos precisar, surgió la idea de organizar para nuestro pueblo y para Puerto Rico una carrera pedestre en el ánimo de propulsar las carreras de larga distancia en Puerto Rico. En aquella época solamente se permitía a un muchacho de escuela elemental correr hasta 200 metros, de escuela intermedia hasta 600 metros, de escuela superior hasta 1500 metros, y los universitarios la máxima competencia era hasta las 2 millas. Rodolfo lo recordó hace un rato, y nosotros creímos que era necesario que saliéramos de aquel mito de que los corredores puertorriqueños no podían correr mayores distancias, y nos lanzamos a la tarea de organizar una carrera. La hicimos a 3 millas debido a que nuestros muchachos no estaban preparados para correr una distancia mayor, y así, o sea, una milla más que la universitaria.
Y así comenzamos en 1963, 64 y 65 con 3 millas, y ya en 1966, en ocasión de la celebración en Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos del Caribe, como se iba a correr media maratón, creímos prudente foguear nuestros fondistas a esa distancia, y entonces se comienza la carrera a la media maratón. Invitamos al mejor corredor que tenía Latinoamérica en ese momento, Álvaro Mejía, y ya el maratón empezó a tomar mayor interés. Recuerdo que en aquella ocasión Mejía llegó en primera posición y Luis Humberto Torres llegó en la segunda posición. Posteriormente invitamos un corredor de los Estados Unidos, Edward Winrow. Álvaro no vino ese año, fue el 5º año del evento, y luego en el 6º año del evento sí se cristalizó el duelo entre Álvaro Mejía, entonces vino también Víctor Mora, vino Edward Winrow, vino Andrew Boychuk, el campeón panamericano de maratón, y una serie de Agustín Calle, subcampeón panamericano de maratón, y ya el evento tomó mucho más auge. En aquella ocasión ganó Winrow. Creo que en la 7ª edición fue el jalón grande de este evento, cuando participó por primera vez en Puerto Rico quien poseía la marca mundial de los 20 kilómetros, el belga Gaston Roland, y se midió al que poseía la marca mundial de 42 kilómetros, que era el australiano Derek Clayton. Creo que en esa ocasión se reunió un público que fue de aproximadamente 20 o 25 mil personas, y de ahí en adelante siguieron llegando las máximas figuras de todos los continentes de nuestra orbe. Hoy en día, Coamo puede decir que por sus calles y carreteras se han paseado las más grandes luminarias del fondismo mundial, como los que ha mencionado José Tomás Cheto Rojas y otros. Lasse Viren, 2 veces doble campeón olímpico, también fue ganador de nuestra carrera y compitió en varias ocasiones. Marius Gister, ganador de medallas de oro en 5 y 10 mil metros en Olimpiadas Mundiales, participó en 3 ocasiones y ganó, en 4 ocasiones ganó en 3 nuestra carrera. Algunos que no recuerdan que siendo estrellas extraordinarias, no lucieron bien en nuestra carrera, pero Jim Alder y Ron Hill, cuando vinieron a Coamo, poseían uno la marca de 30 kilómetros y el otro de 42, no pudieron ganar. Henry Rono, que fue poseedor y todavía posee la marca de los 3.000 metros lisos, ganó también nuestra carrera. Bekele Debele, Quevede Balcha, y un sinnúmero de corredores que ahora escapan mi mente, pero tengo la certeza de que por Coamo ha pasado la crema de los corredores internacionales desde que comenzamos. Miembro de la Delta Phi Delta, entidad creadora del evento, el San Blas rompió el complejo colonial de pequeñez, se abrieron las fronteras al campo internacional y se preparó un espectáculo que motivó a todo el país. Hoy, a un cuarto de siglo de la creación del Maratón San Blas, ha surgido una ola gigantesca de carreras pedestres en Puerto Rico. El Comité de Fondismo de la Federación de Atletismo Aficionado reconoce casi un centenar y hay más de 200 eventos de carretera diseminados por toda nuestra geografía. No existe país en el mundo que celebre más carreras de carretera por milla cuadrada que Puerto Rico. Y es un espectáculo corriente ver a miles de puertorriqueños trotando por las calles diariamente. Es la semilla que sembró el Maratón San Blas. Lo que se consideraba el talón de Aquiles del atletismo puertorriqueño, el maratón, es hoy la antorcha de dicho deporte. El Maratón San Blas es el origen de este movimiento que motiva nuestro orgullo nacional. La época actual, considerada la era de oro del fondismo puertorriqueño, ha sido resultado del Maratón de Coamo. Hace más de 10 años que el Maratón San Blas es la actividad cumbre del deporte en Puerto Rico. A juicio de uno de los padres del evento, José Tomás Cheto Rojas, es el acto que más público reúne para presenciarlo, incluyendo actividades políticas, artísticas y de otra índole. En 1963, por primera vez se corrió el Maratón San Blas de Yescas. En aquella ocasión se corrían 4.8 kilómetros. Un joven atleta, nativo de Santurce, residente en Nueva York y estudiante en la Universidad de Puerto Rico en ese entonces, fue invitado por José Tomás Cheto Rojas a correr la entonces carrera de 4.8 kilómetros, Maratón San Blas, por primera vez.
fue en el 1963. Ese joven atleta se llama Rodolfo Méndez. Vamos a hablar con Rodolfo Méndez de aquellos tiempos donde él ganó por primera vez este evento. Rodolfo. Bueno, buenas tardes. Placer para mí estar aquí en este aniversario del Maratón San Blas. Pues aquellos tiempos eran unos tiempos muy excitantes, ¿verdad? Estaba uno joven y uno pues, podía bregar con todas las distancias y otras cosas que había envueltas, ¿verdad? Me divertía mucho hacer el viaje de la Universidad de Puerto Rico para acá en ese fin de semana, que era el final de la fiesta patronal del Cuamo, y pues eso, siempre, todos los años, pues esperaba ese momento para regresar a Cuamo. ¿Qué recuerdas del evento? ¿Qué otros corredores estaban? De la primera carrera en el 1963. Pues éramos pocos corredores en aquella época, porque los corredores de distancias largas éramos 5 o 6 nada más en Puerto Rico para aquella época, no como ahora que hay sobre 100, ¿verdad? Y Luis Humberto Torres, el difunto A. Fornés y otros más que habían estudiando en la Universidad Interamericana, para entonces el Poli, ¿verdad? Algunos extranjeros, éramos muy pocos. Y claro, en aquella época pues Juan Colombán y así, uno que otro que cogió de vez en cuando distancias largas, ¿verdad? Y tenía la suerte de aquella época de tener mi velocidad todavía y dominar esta distancia de 3 millas, de 5 millas, que era lo que mayormente se corría bastante a menudo en Puerto Rico para aquella época. ¿Cuál ha sido el efecto del Maratón San Blas en el fondismo puertorriqueño? Bueno, esa fue la revolución que ha traído los corredores de la talla que tenemos hoy día. Había habido unos cuantos maratones en Puerto Rico, pero trajo una especie de inyección internacional, donde charlando con Cheto una vez me acuerdo que le dije, bueno, vas a tener que traer corredor de afuera para que me ganen este maratón, y él dijo, bueno, pues el año que viene vamos a traer a alguien de África o de Sudamérica, y de hecho, y trajo a